ahora quiero invitarle a que abra la palabra del Señor. Vamos a ir a un pasaje muy hermoso que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora viene, hermano, el consejo de la palabra del Señor, y nuestro corazón tiene sed de oír la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, hemos leído tu buena palabra y declaramos que esta palabra jamás retorna vacía. Siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada, así como la lluvia desciende del cielo y hace germinar la tierra y la hace producir, y se recoge semilla al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra, que no retorna vacía. La recibimos, Señor, como la palabra que procede de ti, que cambia, que transforma nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Yo quiero brevemente hablarle acerca del llamamiento. Diga conmigo, llamamiento. En la Biblia, en la palabra del Señor, hay diferentes llamamientos. Está el llamado a la salvación. Diga conmigo, llamado a la salvación. Y ese llamado es para toda persona, porque Dios no hace acepción de personas ni distinción de clases. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no es que se tarde y que haga distinción de personas. Él quiere que todos, hermano, todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios nos ha hecho un llamado, y ese llamado tiene que tener una respuesta. Dios, en su soberanía, el hermano quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo. Diga conmigo, solamente Cristo. Y yo quiero detenerme, el tiempo nos ha transcurrido, y quiero hacer prácticamente un resumen acerca de lo que es el llamado de Dios. Dios nos llama para que nosotros seamos salvos, no importando la condición, no importando lo degradante que hayamos llegado por el pecado. Hermano, usted sabe que el amor de Dios tiene 4 dimensiones. Es tan alto, el amor de Dios es alto que no podemos ir arriba de él. Es profundo, ¿verdad? Porque no podemos ir abajo de él. El amor de Dios, su dimensión es tan amplia, hermano, que no podemos ir afuera de él. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por él? Pero brevemente tenemos en la Biblia el llamado que Dios le hizo a Moisés. Digan conmigo, Moisés. Usted recordará la visión que tuvo Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando le llamó desde la zarza. Dice que algo peculiar, algo particular le llamó la atención a Moisés, como la zarza ardía y no se consumía. Y dice la palabra que dijo Moisés: voy a acercarme a ver esta gran visión. ¿Por qué la zarza arde y no se consume? Y dice la palabra que escuchó la voz de Dios y le dijo: Moisés, Moisés. Usted puede ver en el libro de Éxodo el llamamiento, la comisión que le dio Dios a Moisés, y él se sintió, hermano, que no era la persona indicada. Vio introspectivamente que no tenía la capacidad de hacerlo. Dijo: aquí yo soy un hombre torpe de lengua, un hombre que no tiene la facilidad
de expresarse, pero más adelante uno puede ver que la capacidad la da Dios. Diga conmigo, Dios no llama gente capacitada, sino que Él capacita a los que llaman. Y usted puede ver posteriormente el llamado que Dios le hace a Jeremías. Diga conmigo, Jeremías. En el capítulo 1 del libro de Jeremías, quiero que vaya conmigo a la palabra, porque aquí Jeremías se considera que no es la persona que tiene la habilidad, no tiene la capacidad para responder al llamado de Dios. Pero en el capítulo 1 de su libro me interesó tanto lo que leía esta tarde. Dice la palabra del Señor, capítulo 1 de Jeremías, verso 3. Le vino también, dice verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Y yo le dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Usted puede ver, hermano, que cuando Dios llama a un hombre, siempre el hombre ve sus limitaciones, ve su incapacidad, ve su inutilidad, ve su insuficiencia. Pero recordemos que nosotros no podemos detenernos en nuestras limitaciones, sino tenemos que pensar en un Dios ilimitado. No es nuestra insuficiencia, sino en la suficiencia de Dios. No en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y más adelante usted puede ver el llamado que tuvo Isaías de la santidad de Dios. Y es hermoso en el capítulo 6, ¿verdad? Y ese llamado tiene dos aplicaciones. Una a corto plazo refiriéndose al profeta Isaías, y la otra a largo plazo refiriéndose al Mesías, porque vino una voz del cielo que dijo, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Y el profeta respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces eso tiene un cumplimiento a corto plazo refiriéndose al profeta Isaías, pero después usted puede ver en el nacimiento del Mesías, que es el enviado de Dios, el ungido. Él vino para salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el llamado que Dios le hace a Saulo. Diga conmigo, Saulo. Saulo era quien asolaba la iglesia, quien perseguía la iglesia. Es más, cuando murió Esteban, el primer mártir, él estuvo presente. Y como para congraciarse con Saulo de Tarso, trajeron las vestiduras de Esteban, como queriendo decirle, ¿sabes qué? Hemos hemos sacrificado a alguien que era un seguidor de Cristo. Y usted recuerda la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Cuando iba rumbo a Damasco, le dijo una voz del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él, hermano, inmediatamente respondió, Señor, ¿quién eres? Vea, hermano, el llamado que Dios le hizo a Isaías fue de la santidad de Dios, pero el llamado que le hizo a Saulo fue acerca del señorío de Cristo. Por eso usted puede ver en la carta a Romanos, en la carta a Corintios, en Gálatas, que Pablo escribe, Pablo siervo de Cristo, Pablo esclavo de Cristo, refiriéndose al llamado que él tuvo acerca del señorío de Cristo. Ahora usted y yo hemos recibido un llamado. Yo quiero que me ayude a predicar en esta hora. Dígale al que tiene a la par, Dios te ha llamado, dígale. Pero dígaselo con convicción. Inclúyase usted, dígale, Dios nos ha llamado. Porque cuando se habla acerca del llamamiento, hay gente que dice, eso no es conmigo, ¿verdad? Y se ven a sí mismos, y algunos dicen como Jeremías, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad, no tengo la edad, no tengo la madurez. Y otros sentimos temor, ¿verdad? Nos sentimos
que no podemos cumplir el llamado de Dios. Pero el pasaje que hemos leído es hermoso. Quiero que regrese conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido. Digan conmigo, hermano, elección. ¿Sabe qué dice Juan capítulo 15, verso 16? No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os he elegido para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que cuando Dios nos ha escogido, nos ha seleccionado, nos ha separado del mundo, es con un propósito. Y esa elección no es desde el punto de vista humano. Cuando Dios escoge a alguien, es Él el que lo escoge. Hay gente que cuando da su testimonio dice, yo encontré a Cristo. Cristo nunca ha estado perdido. El perdido era usted y el perdido era yo. Él nos encontró a nosotros, que es muy diferente. Ay, qué bonito, ¿va? Yo encontré a Cristo. No, Él siempre es el Rey soberano de los siglos, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Él nunca se ha perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Estábamos descarriados como ovejas. Cada uno iba por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendita sea la misericordia de Dios. Diga conmigo, elección. ¿Sabe, hermano, que hay millones y millones de personas en toda la redondez de la tierra? Pero no todos son cristianos, no todos son nacidos de nuevo. Y yo creo que es algo para glorificar a Dios, que Él nos ha escogido, hermano, porque nosotros estábamos inclinados a hacer el mal. Nuestra naturaleza, dice la palabra, que es una naturaleza adámica, caída. Nosotros, hermano, nunca buscamos a Dios. El Salmo 14 dice que no hay quien busque a Dios, no hay alguien que haga lo bueno, hermano. Sepulcro abierto es su garganta, dice la palabra del Señor. No hay quien busque a Dios, y por eso es Dios el que toma la iniciativa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso Jeremías en el libro de Lamentaciones capítulo 5 verso 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Siempre Dios nos incentiva. Siempre Él nos hace el llamamiento. Hermanos, siempre Dios está tratando con nosotros de que nos acerquemos a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios usa circunstancias, Dios usa dificultades para que usted y yo volvamos al conocimiento de Dios. Anoche que yo hablaba con esta persona, me dice: a mí Dios me ha sacudido, me dijo, porque yo lo negaba, no creía en Él, pero ahora con esta situación yo me he vuelto al Señor, lo busco diariamente, leo la Biblia, y la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, es la palabra eterna. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Levante su Biblia, hermano. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva, la palabra es pan que ha descendido para darnos vida, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, qué importante, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido. Dios le dio una comisión a Israel, le dio un llamado a Israel. En casita lea Éxodo 19 versos 6 y 7. Y usted podrá ver cómo Dios se refiere a Israel y le dice: yo os elegí a vosotros no por ser el pueblo más grande, no por ser el pueblo numeroso, sino por ser el pueblo más insignificante. Dios les da a los israelitas una ley, les da, hermanos, parámetros civiles, parámetros morales, le da una dieta especial al pueblo, le da un sacerdocio, le da sacerdotes, le da levitas, para que ellos fueran el modelo para las demás naciones. Pero cuando usted lee el libro de Jueces, la Biblia dice que en esa época era un gobierno teocrático. Dios ponía jueces,
Y mientras el caudillo, el líder vivía, el pueblo se mantenía en victoria. Y cuando el líder moría, el pueblo decaía. Y hay un ciclo repetitivo que la Biblia le llama que mientras ese líder estaba con vida, el pueblo tenía victoria. Pero luego Israel, al morir el líder, volvía a caer en la idolatría. Venía nuevamente el sufrimiento y se repetía otra vez el clamor. Clamaba el pueblo y Dios levantaba otro libertador, y era un ciclo que se repetía una y otra vez. Pero qué tremendo, el mismo pueblo le dijo al profeta y al sacerdote y al juez Samuel, le dijo, no queremos tener jueces, queremos rey como las demás naciones. Y Dios quería que ellos fueran el modelo para las demás naciones. Israel fracasó, pero mi Biblia dice que ahora ya no existe no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí la palabra dice en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ya no hay distinción, ¿verdad? Porque hay gente que sublimiza a los judíos. Pero un judío, hermano, es parte del pueblo de Dios, pero usted y yo somos el linaje escogido de Dios también. Porque de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo. O sea que hay gente que dice, no, pues que los judíos, no, los respetamos, los amamos al pueblo de Dios, pero nosotros también somos pueblo de Dios. Quitó la pared intermedia de separación y nos unió a nosotros, ¿verdad? Bueno, lo primero es la elección, pero la segunda parte del verso dice, mas vosotros sois linaje escogido. La segunda parte del verso 9 que dice, hermano, real, que dice sacerdocio. Yo quiero que se detenga un poquito conmigo. Diga conmigo elección. Ahora diga conmigo vocación. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, porque aquí se habla de la vocación que usted y yo tenemos. Efesios capítulo 4 verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, ¿de qué dice, hermano? De la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también, ¿qué dice? Llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Diga conmigo vocación. Usted no puede contradecir su vocación. Usted es un sacerdote. Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y no según el orden de Leví, ni según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ahí hay un misterio, hermano, el sacerdocio de Melquisedec, que no tenía principio de días ni fin de días. A esto los eruditos le llaman las cristofanías. Es decir, que Cristo se manifestó aún en el Antiguo Testamento. Porque cuando llegan los ángeles que llegan con una comisión de destruir Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que Abraham habló con el Señor. ¿Y quién cree usted que era ese ángel? Era el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos una vocación, somos sacerdotes. Tenemos, hermano, la capacidad, la autoridad. Hemos sido delegados por Dios para orar por los enfermos y van a sanar. No solamente los pastores, los evangelistas. No, usted es un sacerdote. Porque la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, hollarán serpientes. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hay unción, hay poder en su vida. Pero la tercera lección que aprendemos en este verso precioso de Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, mire lo que dice: vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio. Y hay una tercera lección que yo aprendo. Dice pueblo, léalo conmigo, pueblo adquirido por Dios. Repítalo otra vez conmigo, pueblo adquirido por Dios. Esto me habla de una posición, no solamente una elección, no solamente
una vocación, sino una posición. ¿Sabe qué dice 1 Corintios capítulo 6? Que su cuerpo y mi cuerpo no son nuestros, sino que son templo del Espíritu de Dios. Y 1 de Pedro dice que usted fue rescatado de esa vana manera de vivir, de ese ambiente que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? De ese ejemplo y esa herencia. Pero Dios nos redimió no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Cristo, hermano, que estaba ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Como un cordero sin mancha, usted fue escogido por Dios. Y dice la palabra del Señor que tenemos ahora una posición. No somos nuestros, sino le pertenecemos al Señor. Dice, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, léalo conmigo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga conmigo, propósito. O sea que Dios nos ha dado un propósito. Y ese propósito está en Mateo capítulo 28. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 28, al verso 17. Vamos a leer Mateo capítulo 28, verso 17. Cuando lo tenga me da un buen amén. ¿Qué dice el versículo 17? Sigamos leyendo el verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está el propósito. El propósito de la iglesia es ser luz. Diga conmigo, luz. Jesús dijo que una ciudad asentada sobre un monte no se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Diga conmigo, luz. Hermano, Dios nos llama de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí éramos cautivos antes? ¿Verdad que habían adicciones, habían vicios, habían situaciones en nuestra vida que nos tenían cautivos? Pero se cumple la palabra que Jesús dijo cuando llegó a la ciudad de Nazaret y abrió el libro del profeta Isaías, y él dijo, he aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los que están perdidos, a los que están agobiados, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el propósito de la iglesia, hermano, es llevar el mensaje, comunicar las buenas nuevas de salvación. Mire, nosotros estamos viviendo en un tiempo de crisis, hermano. La gente dice el mundo está en crisis, pero realmente la iglesia también está en crisis. Porque nosotros, en lugar de cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó, estamos escondiendo, hermano, esa luz. Estamos ocultando, hermano, lo que Dios nos ha llamado a llevar, esa palabra de vida, esa palabra de salvación. Sabe, hermano, que usted y yo somos mayordomos. Diga conmigo, mayordomos. ¿Sabe qué es un mayordomo? Es un administrador. Y es tan profundo el tiempo, me faltaría, ¿verdad? Siento que se me fue el tiempo. Pero déjeme decirle que Dios un día nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Aquí hay un pasaje precioso, porque le estoy hablando del llamado de Dios, hermano. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado destrezas, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios. ¿Cuántos dicen amén a eso? 1 de Pedro 4:10. ¿Cuántos lo tenemos? Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice la palabra? Ministrelo
a los otros como buenos administradores de qué, hermanos. Quiero que regrese conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Por aquí enfatiza Pablo el don, que es algo personal, fíjese. Ay, pero hermano, ¿será que Dios me ha dado a mí un don? Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Vaya conmigo, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero ¿qué dice el versículo 7? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero quiero que regrese conmigo al verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjese que según Pablo, a cada uno de nosotros se nos ha dado una capacidad. Diga conmigo, un don. O sea que nadie puede decir, Señor, yo creo que no he recibido un don. Sí, usted ha recibido un don. A cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Esto es algo personal, es algo único. Pero hay una segunda parte en el verso 10 de primera de Pedro 4, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir de que no solamente el don es personal, sino que tiene que tener excelencia al desarrollo. Buenos administradores, buenos mayordomos. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos mayordomos, somos prácticamente administradores de las riquezas de Dios. Pero se requiere que el administrador, dice, sea hallado fiel. Por eso cuando Pablo exhorta a Timoteo, quiero que vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 2. Mire qué importante esto, porque a veces nosotros lo tomamos muy a la ligera, hermano, pero el llamado de Dios es muy serio. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué dice, hermano? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga conmigo, fidelidad. Hermano, uno de los requerimientos para desarrollar con excelencia el don o el llamado de Dios es la fidelidad. Diga conmigo, fiel. ¿Sabe que hay una palabra en Apocalipsis que se repite una y otra vez? Apocalipsis 2. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lluene, truene y relampaguee, sea fiel. Sea fiel. Sea fiel. Porque un día Dios nos pedirá cuentas. Un día Dios nos llamará para darnos la recompensa de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. Hermano, si usted fue negligente con el llamado, usted va a tener que rendirle cuenta a Dios. Vivo yo, dice Pablo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno tendrá que dar cuenta a Dios. O sea que no hay excusas, hermano. Ahí te hablan, hermano, no es para ti, dígale, y es para mí la predicación. ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos convencidos que tenemos un llamado de Dios? No, levánteme la mano así con convicción. ¿Verdad que sí, Dios nos ha dado un llamado? El don es quizás diferente lo que usted tiene a lo que tiene el hermano, pero en la analogía que Pablo hace del cuerpo en primera de Corintios 12, hace, hermano, una comparación acerca del ojo, del pie, de la mano. Cada miembro desempeña una función, ¿verdad? Y todos somos importantes. Diga conmigo, todos somos importantes. Cuando Pablo en Romanos 12 hace, hermano, una recapitulación de los dones, dice: a uno le he dado el don del servicio, a otro el de presidir, que lo haga con solicitud, a uno de hacer misericordia. Todos somos llamados a ser misericordiosos, pero hay gente, hermano, que tiene el don de la misericordia.
Hay gente, hermano, que ha sido llamada a servir y todos somos llamados a servir, pero hay gente única que tiene el don de servicio. Sienten que se mueren si no sirven, hermano. Y juntarse con una persona, eso es lo más lindo que puede haber. Uno se siente bien porque lo atiende, quiere un té, quiere un cafecito, quiere una Coca-Cola, valga el anuncio, ¿verdad? Pero lo atienden a uno, quiere una agüita fría, quiere un juguito, y uno dice, esta persona qué linda es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios? Ahora yo quiero ir a un punto fuerte, fíjese, hermano, y esto, bueno, tengo hasta las 9:30, ¿verdad? Cayó la unción en la alabanza, pero yo siento la unción. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Fíjese que cuando uno habla de que un día Dios le va a pedir cuenta a uno de lo que le ha entregado, es bien tremendo esto, hermano. Porque cuando yo leo la palabra del Señor y me doy cuenta que Él me ha dado una capacidad y digo, de verdad yo estoy ejerciendo lo que Dios me ha dado. ¿No será que yo puedo dar más? ¿O será que me he estancado, que me he conformado? Que me he conformado a venir a la iglesia, a oír la palabra, a oír las alabanzas, pero ¿qué realmente estoy haciendo en el ministerio? Y recuerda, hermano, que nuestra vida, creo que es la sorpresita más grande que vamos, que es la brevedad de la vida. Hermano, qué rápido se le va la vida a uno. Cuando yo veo la cabellera que tenía, hermano, parecía Tarzán. Y ahora, Dios mío, digo, ¿qué pasó? Digo, algunos me están viendo así que ya llevan, ¿verdad? El mismo. Ya son colegas míos. Pero ahí está la sabiduría, aleluya. Entonces déjeme decirle que el Salmo 39, David dice, enséñame de tal manera a contar mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste término corto mis días y mi edad es como nada delante de ti. Porque la mayoría de gente está posponiendo el servir a Dios. Ah, sí, Señor, yo sé que tú me has llamado. Yo siento el fuego, Señor, pero lo está ejerciendo. Ay, mañana, el otro año, en el 2020, ¿y qué tal si no llega el 2020? Porque usted y yo no podemos predecir ni siquiera las próximas 2 horas. La vida, hermano, está pendiente de un hilo tan frágil. Y la vida se nos puede ir en cualquier momento. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar a Dios. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Señor, lo que voy a hacer tengo que hacerlo ahora. Hoy es urgente, hermano. Porque aunque usted no crea y no piense en esto, la vida se nos está yendo. Dice el Salmo 103, tú te acuerdas, Señor, de nuestra condición, que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar nunca más volverá. Dice el Salmo 90, nuestros días son 70 años y en lo más robusto 80. Y pronto pasan y volamos. Enséñanos, el verso 12, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay gente que cree que tiene asegurado el futuro. El próximo año sí, le voy a echar con ganas. No, hoy que respiras, hoy que tienes el aliento de Dios, hoy que la vida de Dios está aquí. Porque yo tengo una confirmación por el Espíritu Santo. El Señor me ha dicho, cuando tú predicas, impartes la vida de Dios. Impartes la vida de Dios. Y por eso me gusta tanto aquel himno de antaño que dice, sembraré, sembraré, sembraré mientras viva. Sembraré en corazones de mármol, pero el resultado lo dejaré al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios. Uno no se imagina la dimensión que tiene cuando uno se dispone a responder al llamado de Dios.
Usted ni se imagina, hermano, la magnitud, el poder de Dios que emana, que fluye a través de un hombre, de una mujer que se somete a la voluntad de Dios. Usted no puede imaginarse, hermano, el impacto que hay cuando una vida está, hermano, ejercida y dominada y controlada por el Espíritu Santo. Hay vida, dije, hay vida de Dios. Yo a veces siento, hermano, que debo de predicar con más urgencia. Siento que mi predicación tiene que ser más agresiva y decirle a la gente: no duerma más. No esté en ese letargo. La vida se le está yendo. Es hoy el día de recibir a Cristo. Tú que vas a ver esa predicación, cuando recibas esta palabra, abre tu corazón a Cristo. Yo no me imaginaba, hermano, hasta qué países, a Sudamérica está llegando esta palabra. Cuando dan gloria a Dios. Esta palabra es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Es la palabra que vive y permanece. Cuando dan gloria a Dios, hermano, al pensar que somos administradores, la vida se nos va así. Tenemos que darle al Señor lo que es de Él. Él merece lo mejor. Él no quiere sobras. Porque hay gente que dice: si el tiempo me alcanza, haré esto, aquello. No, Dios no quiere sobras. Lo quiero confrontar a la verdad de la palabra. Dios quiere lo mejor y Él merece lo mejor. Un día también Dios nos va a pedir cuentas acerca, hermano, de la capacidad que nos dio. Yo sé que aquí hay gente que se pusiera las pilas, las ever ready, esto sería muy pequeño. Pero como pastor yo no puedo hacerlo todo. Usted tiene que llevar la palabra. Hoy platicaba con una pareja de hermanos que están dispuestos a servir a Dios, pero me hablaron con tal urgencia: queremos servir. No queremos perder más el tiempo. Queremos servir a Dios. Cuando dan gloria a Dios, hermano, si cada uno de nosotros llamara a alguien, le diera la palabra, orara por él, yo le aseguro que nos duplicamos, nos triplicamos. ¿Cuántos dicen amén? Un día de esto voy a hacer lo que hizo un siervo de Dios. El culto lo comenzaba a las 7 y dijo: ahora vamos a dar, una oportunidad a la iglesia. Vamos a comenzar el culto a las 8, pero cada uno de ustedes me va a ir a traer a una persona a la calle. Yo no sé cómo van a hacer, pero me lo van a... Unos se enojaron, hermano, ya no volvieron a poner un pie en la iglesia, pero otros sí llevaron a una persona. Unos, aunque sea borrachos, pero lo llevaron. Y se duplicó la iglesia. Y cuando vieron los demás: yo no me puedo quedar así sin traer un invitado. Hermano, en poco tiempo la iglesia se duplicó, creció. ¿Y cuántos creen que es posible eso? Porque si usted rescata una vida, la está rescatando de un eterno fuego. Y hermanos, Cristo ha hecho algo maravilloso con nosotros. Nos ha dado vida y vida eterna. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque el tiempo apremia. Tu palabra dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, Señor. La vida se nos está yendo, se nos está escapando. Pero, Señor, hemos respondido al llamado. Levanten su clamor a Dios y dile: Padre, tú has hablado a mi corazón en esta hora. Permíteme, Señor, el resto de mi existencia en esta tierra, que pueda dar fruto para tu gloria. Me diste 2 talentos, voy a ganar 2. Si me has dado 1, lo voy a duplicar. Si me has dado 5, lo voy a duplicar, Señor. Levante su mano y dígale: Padre, yo he oído tu palabra y esta palabra, Señor, ha penetrado en lo profundo de mi corazón. Gracias, porque un día me redimiste, me salvaste, me perdonaste. Ahora yo tengo que llevar este mensaje, Señor, llevar esta buena nueva de salvación. Dame la oportunidad, Señor, de darte el resto de mi existencia para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.